CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar Harald Bayer, ex ministro de Educación, alguien que fue destituido a través de una acusación constitucional. Pero también le vamos a preguntar por lo que él sabe. Él fue ministro de Educación, sabe bastante de sabe mucho, de hecho, de esos temas. Así es que tenemos agenda abierta con alguien que está en plena contingencia y que nos puede dar su opinión experta sobre estas y otras materias. Una jornada que está llena de noticias, a pasos agigantados nos acercamos al Mundial de Fútbol y comenzamos con estos titulares. Diversas voces del oficialismo y del gobierno respondieron al expresidente Gabriel Boric luego de que cuestionara en redes sociales los descuentos aplicados en cuentas corrientes a deudores del CAE. Desde la oposición pidieron mayor responsabilidad en sus declaraciones, mientras que el senador Rojo Edwards incluso planteó revisar el beneficio de sueldo vitalicio que reciben los exmandatarios. La Corte Suprema inició la revisión de los antecedentes de 104 jueces y funcionarios del Poder Judicial que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. El máximo tribunal también evaluará sumarios previamente cerrados y amplió de 2 a 5 años el plazo de prescripción para eventuales sanciones disciplinarias. La última encuesta CEP mostró que la desaprobación al gobierno del presidente José Antonio Kast alcanzó el 52%. El estudio también sitúa a Tomás Bonanovich, José Antonio Kast, Franco Parisi y Claudio Rego entre las figuras políticas mejor evaluadas. La seguridad y la delincuencia continúan entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Solo quedan horas para el inicio de la Copa del Mundo. Este jueves a las 15 horas de nuestro país arranca el Mundial 2026 y Ciudad de México ya vive una fiesta donde se espera una ceremonia inaugural de 90 minutos en el mítico Estadio Azteca. Y se lo decíamos justamente que comenzó todo este acontecer nacional porque aquí comienza CNN Prime. El expresidente Gabriel Boric reapareció con críticas a los embargos a los deudores del crédito con aval del Estado, medida que nuevamente la administración de Kast defendió e insistió en su aplicación. Natalia Muñoz con el informe. Tras meses con poca participación en la esfera pública y con los 90 días cumplidos desde que el actual gobierno comenzó su mandato, reapareció el expresidente Gabriel Boric. A través de redes sociales criticó la polémica que ha marcado las últimas semanas, los embargos contra deudores del crédito con aval del Estado, medida impulsada bajo el mandato del presidente Kast. Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Así el exmandatario se reincorpora a la discusión pública desde la vereda del progresismo, asegurando que existe una contradicción entre la medida aplicada a los deudores del CAE y la negativa del oficialismo a ampliar las herramientas para combatir el crimen organizado, algo a lo que respondió el actual gobierno. Yo le pediría al expresidente Boris que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar, que hoy día tengan ingresos suficientes, más de 3,5 millones de pesos, nos van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar. El expresidente Boric no tiene que mezclar los temas. Un tema es la plata de todos los chilenos, que se ha usado, que hay gente que ha estudiado, hay gente que le ha ido bien, estamos hablando con ese tipo de personas, con las personas que les ha ido bien y que no han pagado y le estamos pidiendo que paguen. De la mejor forma posible, que se acerquen a reprogramar. Condonaremos el crédito con aval del Estado y las deudas por estudiar. Votemos Boric, presidente. Es que tras las promesas de condonación de la administración Boric, el número de personas que dejaron de pagar el CAE creció significativamente. En 2023 había alrededor de 540.000 personas morosas, la cifra más alta desde la creación del CAE en 2005. Me parece, insisto, absolutamente legítimo que él tenga una opinión. Tenemos una deuda, porque la promesa de la condonación del CAE se da en nuestro gobierno.
promesa que nunca se cumplió, que se esperó al final del gobierno para poder presentar una propuesta de solución. Estuvimos más de un año tratando de sacar adelante el proyecto de ley que condonaba parcialmente las deudas del CAE y que generaba una repactación con nuevas condiciones. Eso la derecha se opuso por más de un año a tramitar este proyecto de ley, que justamente hoy lo que hacen es desconocer su rechazo. Y en mayo del 2023, el exministro de Educación Marco Antonio Ávila ya indicaba que no se contaban con los recursos fiscales para condonar el CAE. Yo creo que lo del presidente Boric es una simple desfachatez. En su programa de gobierno, él no solamente propuso la condonación del CAE, sino que de todas las deudas estudiantiles. Eso incluye el Fondo Solidario, los Corfo, incluso podría pensarse que se incluyen los créditos internos de las universidades, en particular las universidades tradicionales. Faltan completamente a la verdad, porque el mecanismo del FES se presentó en enero del mismo año cuando el gobierno ya se iba, por lo tanto se presenta más encima sin financiamiento. Ahí ya las conclusiones eran claras, se gastaron todo el dinero. Actualmente el Estado desembolsa cerca de 500 millones de dólares al año para cubrir deudas de este beneficio estudiantil, el que comenzó en 2005 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, con Sergio Vittar como ministro de Educación, quien asegura que nunca pensó que esta política terminaría con embargos a las cuentas bancarias de los deudores. Nunca pensamos que ocurriría eso, porque en el cálculo que se hizo se pensó que nunca excedería del 10% de la renta una vez que terminaban. Es poco digno hacia las personas, porque ¿qué tienen que pagar? Tienen que pagar. Pero yo me imagino una persona que gana 1 millón, 1,5 millones de pesos, debe 5 y le quitan todo el 1,5 millones, parte de ello su sueldo. Lo encuentro inhumano la forma. Son más de 500.000 personas que están con morosidad en la Tesorería General de la República. De ellas, 1.500 ya han sido embargadas, con foco en las rentas de más de 3,5 millones de pesos al mes. Además de cerca de 30.000 personas ya se han acercado a repactar sus deudas del CAE, mientras que el Ejecutivo insiste en que continuará con las acciones de cobranza. La discusión por el levantamiento del secreto bancario volvió a tensionar al oficialismo y a la oposición. Un nuevo empate en el Senado dejó sin definición la norma, es rechazada en el Senado, por lo tanto se va a comisión mixta. Una norma que permitiría, de aprobarse, a la unidad de análisis financiero acceder a información bancaria sin información judicial previa, solo en 3 hipótesis muy específicas y no para investigaciones penales. Bueno, todo esto abrió un debate al que se sumó el expresidente Gabriel Boric. Colomba Eijols nos cuenta. La pantalla del Senado volvió a marcar empate, 24 votos a favor y 24 en contra de la norma que permitiría a la unidad de análisis financiero acceder a información bancaria sin autorización judicial previa, un resultado que por tercera vez en menos de una semana dejó sin definición una de las disposiciones más controvertidas del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. El secreto bancario debe poder levantarse siempre que tenga la aprobación de un juez. No queremos que sea de manera administrativa, como lo propone la izquierda, más allá que efectivamente se proponen ciertas restricciones. Esa postura nosotros creo que no la vamos a cambiar. Esperamos que eso se pueda resolver en la comisión mixta. El secreto bancario debe ser levantado. Acá es el oficialismo, es el gobierno que han atrancado la pelota y ellos deben dar las explicaciones. Y por supuesto que cada parlamentario que no pudo estar en esa votación tan importante tendrá que dar las explicaciones. Ausencias que terminaron marcando la votación. Matías Walker se encontraba en la Asamblea General de la OIT representando al Senado, mientras que Jimena Órdenes no alcanzó a llegar a la sesión debido a un retraso en su vuelo desde la región de Aysén. Ambos respaldaron la medida en las votaciones de la semana pasada, por lo que su presencia esta vez habría roto el empate y evitado el paso del proyecto a una comisión mixta. Hay que explicarle a la ciudadanía y a la opinión pública que esto existe. El secreto bancario siempre, en las veces que se ha solicitado, se ha levantado en el 100% de las oportunidades. Y en el 100% de esas oportunidades se autoriza ágilmente. La derecha constantemente señala que aquí en Chile existe el levantamiento bancario,
pero es a través de una orden judicial, es decir, actúa ex post. Lo que se pretende hoy día es levantar el secreto bancario para que se genere un mecanismo para perseguir y adelantarse a los hechos y saber la ruta del dinero. Un debate al que también se sumó el expresidente Gabriel Boric. A través de redes sociales cuestionó el rechazo del oficialismo al levantamiento del secreto bancario y acusó una contradicción entre la dureza para perseguir deudas como la del CAE y la resistencia a entregar más herramientas para combatir el crimen organizado. Es un tema totalmente distinto. Es un tema que tiene que ver con la privacidad de las personas. Pensamos que toda interferencia en la privacidad de las personas, toda intercepción telefónica, espionaje, seguimiento, e incluye mirar las cuentas bancarias, porque de ahí se deducen los gastos y el modo de vida de las personas, deben ser hechas solamente con una orden judicial. Un argumento que exautoridades han rebatido, advirtiendo que la inteligencia económica cumple una función distinta a la investigación penal, identificar patrones, riesgos y operaciones sospechosas antes de que exista una causa judicial. Bajo esa lógica, el acceso a información bancaria se plantea como una herramienta preventiva frente al crimen organizado. No entienden, no saben lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal. O sea, un país que confunde inteligencia con investigación penal no tiene inteligencia. Ejemplo, Chile. Chile es un país donde no hay inteligencia, de verdad. Ahora el futuro de la norma quedará en manos de la comisión mixta que podría constituirse la próxima semana. Según el gobierno, en esa instancia presentarán una indicación para corregir aspectos regulatorios del mecanismo y buscar un acuerdo que permita destrabar una discusión que seguirá tramitándose con suma urgencia. La Corte Suprema abrió los primeros cuadernos de remoción tras revisar los sumarios en contra de 104 jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica. El máximo tribunal terminó de revisar las 17 apelaciones de los magistrados que recibieron sanciones en su contra por faltas a la probidad, confirmando los cuadernos de remoción que venían establecidos y abriendo algunos nuevos. También el órgano judicial despejó algunos casos de jueces que tuvieron licencias por COVID-19 emitidas el mismo día en que retornaron al país. En tanto, el lunes se van a revisar los sumarios que no tienen relación, los que en su mayoría fueron sobreseídos o absueltos, entre ellos los casos del juez Daniel Urrutia y la magistrada Karen Atala. El objetivo de la Suprema sería regular el estándar de sanción en el Poder Judicial aplicado por las Cortes de Apelaciones, que ha sido calificado como bajo. Bueno, y hoy se dieron a conocer los resultados de la encuesta CEP, que abarcó los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast. Esto es antes de la cuenta pública, reflejando una desaprobación a su gestión del 52%. Además, el sondeo mostró una mayor aceptación de la ciudadanía al uso de la fuerza por parte de carabineros en el contexto de manifestaciones violentas. Todos los detalles con Francisca Cárdenas. La histórica alza de los combustibles fue uno de los factores que más golpeó la popularidad del gobierno del presidente José Antonio Kast. Así lo demostró la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, la que situó su desaprobación en 52% y su respaldo en 34%. Este es el primer sondeo del CEP desde el cambio de mando y abarcó los meses de abril y mayo. Está influida por el alza del precio de los combustibles y también, ¿cierto?, por todas las polémicas que se han generado durante el trabajo de campo. Así que digamos que uno no puede calificar de si esto es un buen o un mal punto de partida, lo vamos a saber, ¿cierto?, cuando tengamos una segunda medición. Un 39% de los encuestados dijo tener poca confianza en que el presidente pueda materializar sus promesas de campaña, como por ejemplo expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares, siendo además la seguridad uno de sus principales pilares antes de llegar a la moneda. No tenían un plan, a menos de 3 meses han tenido que cambiar el equipo completo. Eso da cuenta de un fracaso que es evidente y que además se siente todos los días en los barrios y en las ciudades de nuestro país. Todos estamos claros de que el país quedó de una forma desfinanciada y que hoy día, lamentablemente, la única forma para poder sacar adelante el país es reactivándolo. El sondeo reveló además que un 51% cree que Kast no tiene disposición de llegar a acuerdos con la oposición. En un Congreso fragmentado, esa percepción es especialmente compleja porque la ciudadanía entiende que gobernar requiere no solo convicción, sino también
capacidad de construir acuerdos y, en definitiva, de lograr gobernabilidad. La medición se realizó justo cuando inició la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso, el que ha generado desacuerdos, incluso en el oficialismo. En La Moneda el llamado es a confiar. Se está haciendo un trabajo muy dedicado, con mucho entusiasmo, con mucha seriedad, para poder cumplir con la ciudadanía en materias que son de mediano y largo plazo también. La encuesta CEP también mostró que un 58% desaprueba la gestión del expresidente Gabriel Boric, alcanzando solo un 33% de apoyo. Hay una cantidad de personas, de votantes que se desencantaron porque aquellas cosas que les interesaba no se cumplieron. Pareciera que todas las decisiones que toma Kast son culpa de Boric. Y eso efectivamente va horadando las bases a partir de las cuales se puede analizar el trabajo del gobierno anterior. La PDI, las universidades y Carabineros destacaron como las instituciones que más confianza generan. En cuanto a la policía uniformada, aumentó el nivel de tolerancia en la ciudadanía respecto al uso de la fuerza en contexto de manifestaciones violentas. La tolerancia frente a las tomas, frente a las barricadas, es muy baja. Hoy día el rechazo es mayoritario. No se aceptan como conductas válidas para la expresión de opinión o para las manifestaciones o para la protesta política. Mediciones ciudadanas sobre el inicio del gobierno que no reflejan lo que fue la primera cuenta pública, tampoco el debate que ha generado el cobro del CAE. Por otro lado, también se abordó la baja en la tasa de natalidad, apuntando a que una de las principales razones para no tener hijos sería por el costo que implica mantenerlos. Mañana comienza la Copa del Mundo 2026 que va a tener a México, Estados Unidos y Canadá como sedes, un inédito mundial del cual nos va a contar sus horas previas Felipe Gallardo desde Ciudad de México con ese estadio icónico a tus espaldas. Además, qué envidia, Felipe, cuéntanos tú del ambiente, cómo se siente en horas previas. Muy buenas noches, Mónica. Claro, un ambiente espectacular se vive acá en Ciudad de México, un ambiente futbolero, mundialista. La gente está muy alegre preparándose para lo que va a ser este inicio de la máxima cita planetaria. En un mundial inédito con 48 países, cambió completamente el formato, hay 104 partidos y el primero se va a jugar mañana a partir de las 3 de la tarde en horario chileno, a la 1 en horario mexicano, este duelo inaugural entre México y Sudáfrica, pero también se va a vivir una fiesta, obviamente antes, todo lo que son el show de la inauguración, donde va a decir presente Shakira, Maná y otros artistas muy conocidos que van a estar presentes en el Estadio Azteca. Realmente se ha vivido una fiesta, al menos durante esta jornada, un ambiente que ha contrastado lo que se ha vivido en los días anteriores, plagados de manifestaciones, e incluso hay un llamado muy importante para el día de mañana, donde hay un llamado a que no se realice finalmente este partido por varios colectivos. Una situación que obviamente estamos muy atentos y que vamos a seguir revisando en la siguiente nota de Martín Reyes. La Copa del Mundo está a horas de comenzar, evento que debería estar marcado por el deporte y la interacción de múltiples culturas. Sin embargo, estamos trabajando muy de cerca para asegurarnos de que las personas adecuadas entren en nuestro país. Declaraciones ante una de las polémicas más insólitas que se recuerden en la casi centenaria historia de la Copa. Al árbitro somalí, Omar Artan, se le negó la entrada a Estados Unidos y fue deportado pese a contar con el visado correspondiente. Ya de regreso en su país, fue recibido prácticamente como un héroe nacional. Lo que pasó es el destino. La FIFA me ha apoyado bien y ha seguido mi camino de cerca hasta ahora. Les prometo que en el próximo desafío iré más allá y dejaré una huella positiva. Somalia es nuestra. Quiero decir a nuestra juventud que no pierdan la esperanza en nuestro país. Esta bandera es nuestra. La situación llegó incluso al reconocido medio francés L'Equipe, quienes mostraron al presidente de la FIFA como un títere de Donald Trump. Intentamos dar solución a todos los problemas que se presentan, pero no somos los reyes del mundo. No podemos imponernos a las reglas de los países. Polémica que está muy lejos de ser la única. Duermen y entrenan en México,
pese a jugar sus 3 duelos en territorio estadounidense. Lo de la selección iraní es una de las historias más inauditas. Ahora, a sus hinchas les revocaron las entradas. En este caso, viajar durante tanto tiempo, yendo y viniendo en avión, los jugadores se cansarán. Los problemas de coordinación y la pérdida de tiempo podrían afectar el rendimiento de nuestra selección nacional. Al mismo tiempo, quiero expresar la preocupación de la República Islámica de Irán por la negativa de Estados Unidos a conceder visados a algunos miembros del cuerpo técnico. Permítame decir que me ha dado mucho gusto lo de Irán. Fui a ver el equipo a Turquía en marzo de este año. En ese momento parecía imposible que pudiera venir al Mundial y yo les prometí que los iba a traer. Si tenía que traerlos en un autobús desde Teherán, lo iba a hacer. Críticas que se repitan incluso en los países anfitriones. El precio de las entradas alcanza los miles de dólares, situación que incluso está siendo investigada por la Fiscalía de Nueva York. De cara a la inauguración en el Azteca, cientos de hinchas buscan entradas en reventa, en montos absurdos, incluso unos chilenos. Yo el otro día me metí y estaban a $3.000, y si es que, porque $3.000 con silla de rueda, acompañante, entonces imposible para México. Plata chilena, 2 millones de pesos por un partido es demasiado. Sí, hemos escuchado, no hemos investigado tanto porque sabemos que están caros, pero sí he escuchado $2.000, $3.000 en adelante de las entradas, sí están un poquito elevadas. Sí está muy elevado, pero pues los que pueden, ¿verdad? La manchada previa de una esperada nueva Copa del Mundo. Bueno, un mundial polémico que ha tenido varias situaciones, ya lo decíamos, las manifestaciones, lo que vivió este juez africano que tuvo la negativa por parte de Estados Unidos para poder ingresar al país a pesar de que iba a trabajar, así que hay que estar muy atento por cómo se va a desarrollar esta Copa del Mundo que ha generado muchas expectativas porque es un torneo especial, único en el mundo, donde ya lo decíamos, son 48 selecciones, nunca en un mundial de la FIFA han habido tantos países participando, tampoco tantos partidos, va a durar un poco más de un mes y la final es el próximo 19 de julio en Nueva York, entonces inicia este jueves con este duelo entre México y Sudáfrica, donde ambos elencos quieren ganar, pero México siente esta presión, viene bien de ganar por 5-1 frente a Serbia y tiene esta ilusión de llegar al quinto partido. Todos los detalles de esta previa los revisamos en el siguiente informe de Catalina Ojeda. ¡Vamos México! El Mundial 2026 no solo promete ser histórico por las 3 sedes, sino también por la manera en que arrancará. Afinando los últimos detalles, los hinchas ya están esperando la gran fiesta mundialera en la capital mexicana, aunque no exento de tensión. Muy bien, traemos muy buen equipo y esperemos llegar. Tenemos esperanza de llegar a semifinales. Muy bien, aquí estamos esperando a la gente que venga para recibirlos en un mundial de los mejores que va a haber. Todo comienza este 11 de junio en el Estadio Azteca, que será el epicentro del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula no será el único protagonista. La jornada estará marcada por intensas protestas que avanzarán hacia la zona del estadio. Las movilizaciones no serán un impedimento para una inauguración icónica. La ceremonia promete ser una mezcla de identidad mexicana y talento de clase mundial, con un cartel de lujo que incluye a Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla, quien entonará el himno nacional de Sudáfrica. La verdad creo que este estadio está bendito. Blessed, ¿no? Es bendito de los dioses del fútbol porque ha visto cosas increíbles de poder albergar el tercer partido de inauguración de un mundial. La fiesta no se detiene ahí, ya que el día siguiente la inauguración se extiende a Estados Unidos y Canadá. Ceremonias de inauguración que partirán 90 minutos antes de cada partido. Y ojo, porque la de México será la más larga. Una narrativa compartida, la celebración del deporte y la pasión por el fútbol simbolizada en el trofeo mundialista. Así será el mundial más grande de la historia, una fiesta que comienza en las próximas horas. Bueno, así se prepara la ciudad para esta inauguración del mundial, todo preparado acá en Ciudad de México. Veíamos ayer cómo se ajustaban los últimos detalles y también muy atentos a lo que puede pasar mañana con este llamado al boicot por parte de varios sindicatos de trabajadores, así que hay que estar muy atento finalmente por lo que pudiera suceder mañana acá a las afueras del Estadio Azteca. Incluso las puertas del recinto van a abrir a las 7
de la mañana. Y acá el partido, recordemos, inicia a lo que es finalmente a la 1. Entonces realmente van a ser muchas horas que van a tener que ingresar para que no haya ningún problema. Hablemos ahora de una selección de la Conmebol, una que muchos chilenos quieren que le vaya bien en este mundial, todo por el trabajo que hizo su técnico Marcelo Bielsa en nuestro país en esta histórica campaña cuando nos clasificó al Mundial de Sudáfrica. Recordemos que el Loco va a jugar, va a ser el técnico en su tercera Copa del Mundo. Estuvo presente en Corea y Japón 2002, donde no le fue bien. Se fue eliminado en fase de grupos con la camiseta de la selección chilena, específicamente ahí con el buzo de la Roja. Se fue eliminado en los octavos de final. Y con esta selección de Uruguay, que durante esta jornada aterrizó en Cancún para preparar y ya concentrarse de lleno en este Mundial, espera obviamente tener unos mejores resultados deportivos, instalarse por ejemplo la ronda de los 8 mejores o de los 4, son lo que obliga finalmente el público a Marcelo Bielsa y un país con tanta tradición futbolística como es la selección uruguaya. Escuchemos inmediatamente una entrevista de Marcelo Bielsa, que finalmente apenas aterrizó en Cancún, y cómo ve y prepara esta Copa del Mundo en Loco. Un mundial más, esta vez con Uruguay, ¿qué expectativa? Bueno, mucha ilusión. ¿Cómo ha trabajado en estos últimos días, sobre todo teniendo en cuenta a los futbolistas lesionados? No, sin inconveniente. ¿Cómo está Ronald después de lo que fue el viaje a Madrid? Normal. ¿Pero sirvió ese viaje express, ese tratamiento? Veremos con el tiempo. ¿Cómo ha trabajado también pensando en el debut con Arabia? Bueno, tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido. Bueno, palabras de Marcelo Bielsa en la antesala de lo que va a ser su debut el próximo lunes frente a Arabia Saudita, un partido que se va a jugar en Miami, después recibe la misma ciudad a Cabo Verde el próximo domingo y cierra esta fase de grupos frente a España, en un partido que se va a jugar cercano acá de Ciudad de México, al menos del mismo país como es en Guadalajara, así que hay que estar muy atento a cómo le va a la selección uruguaya. Y realmente yo estoy acá a las afueras de la estación de tren Estadio Azteca, por eso tengo esta vista perfecta y preciosa a este recinto tan importante, y hay mucho ambiente mundialero, está lleno de fanáticos, está lleno de personas que quieren alentar a su selección, que quieren que a su equipo le vaya bien, y nos da un poco de envidia, obviamente, porque Chile no está, vamos a tener que ver el Mundial, como se denomina, por televisión, y hay varias opciones de donde poder disfrutar la Copa del Mundo de nuestro país. Todos se los contamos en el siguiente informe de Pablo Figueroa. Oh, my commanding wife, she want to destroy my life. Oh, my commanding wife, she want to destroy my life. Finalmente la Copa del Mundo de Fútbol celebrada en México, Estados Unidos y Canadá es una realidad. Esta semana se da el vamos, y con ello también hay lugares donde ya se preparan para recibir a los miles de personas que quieren ver el partido, acompañado en los diferentes horarios que tendrá este certamen versión 2026. Hacia más charrúa no podríamos partir, porque las parrilladas en la uruguaya hay un plato especial para esta Copa del Mundo, con el cual esperan que se aumente el número de comensales, que ya es una tradición cada 4 años en este lugar que está en el límite de la comuna de Ñuñoa con Providencia. Típico de nosotros es la pamplona, que es el caballito de batalla nuestro, que es una pechuga de pollo rellena con tocino, morrón y queso, envuelta en una tela de cerdo, que hace cambiar los sabores, ¿verdad? Y después tenemos el lomo, la parrilla, los chorizos que los hacemos nosotros y la morcilla. Pero hay parrilladas para 2, parrilladas para 3 y eso de ahí para arriba. Incluso va a debutar una tabla con milanesa. 3 tipos de milanesa debutan en el Mundial. Milanesa caballo, que es con huevo frito, milanesa fugaceta, que es con cebolla y aceituna, y la tradicional, que es la napolitana. Eso tenemos, y va acompañado con papas fritas, es una tabla inmensa, y va acompañado con buñato frito, que es algo también novedoso. Y así es como más al oriente hay otra alternativa en el Mall Sport, donde esta pantalla de 7 por 20 metros será la anfitriona del FanFest, que se realizará en el Mall Sport. Vamos a estar transmitiendo los partidos con una gran activación de Lego. Vamos a estar en conjunto con la Embajada de Estados Unidos, México, Canadá, Francia, Noruega, haciendo distintas actividades, intercambio cultural, dentro de eso intercambio de láminas también, así que es una instancia entretenida para un buen intercambio cultural. Y también un poco más al lado del río, está en Borde Río, en el sector del Pulmay, donde se apuesta por un picoteo ya de comida de alta gama.
Bueno, acá en la mesa tenemos una tabla que es espectacular para compartir. Tenemos camaroncitos apanados, tenemos calugas de pescado, macha a la parmesana, opción a la parmesana, tenemos unos langostinos a la parrilla y unos choritos como acevichados. Por otro lado, tenemos una trilogía de empanadas de nuestra casa, que son empanadas de centolla, empanadas de camarón y empanadas de guayú. Así que son 3 sabores distintos, espectaculares para compartir con la familia o con los amigos, viendo un partido de fútbol, y qué mejor ahora que se viene el Mundial. Y algo muy tradicional es lo que ocurre en el barrio Yungay. En Portales con Cueto está este bar donde se invita a los más criollos a disfrutar este Mundial de la forma más simple posible, pero no con ellos, con menos pasión. Bueno, tenemos la colección de banderines más grande del mundo, somos un bar de fútbol que abrió hace 7 años más o menos. Y la idea es dar a conocer o compartir el fútbol a través de su esencia, que son los clubes, sobre todo los clubes de barrio. Por eso tenemos los banderines, más de 1.200 banderines. ¿Algo especial para este mundial? No, lo especial es que vamos a seguir manteniendo la magia de siempre, no hay nada distinto. Vamos a estar con la entrega de siempre, se vive el fútbol a pleno acá, sin parafernalia, sin luces, sin pantallas innecesarias, pero con toda la pasión de siempre. Diferentes lugares, diferentes oportunidades y también de diferentes sectores para que usted pueda buscar y disfrutar este Mundial 2026 que ya es una realidad. Y bueno, ahí quedaron algunas opciones de nuestro reportero Pablo Figueroa, que ahí le comentaba dónde se podrá disfrutar del Mundial en nuestro país. Hay muchas opciones, así que la invitación obviamente a seguir una que se mostró finalmente en este informe. Mónica, todo listo y todo preparado para lo que va a ser este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. También hay que constatar, hay un llamado a movilización también durante esta jornada en la noche, por eso empezó a cambiar un poquito acá el ambiente a las afueras del Estadio Azteca. Llegó mucho policía para poder resguardar y finalmente que no ocurra nada y que finalmente la movilización no llegue finalmente acá hasta el recinto. Mañana, 3 de la tarde, arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y nosotros, obviamente, la invitación es seguirlo a través de todas las plataformas de CNN Chile, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información. Nos quedamos, pero con todos los datos listos y dispuestos. Que estés muy bien. Chao. Chao, nos vemos. Buenas noches. Nos vamos a la pausa en CNN Prime. Al regreso, lo habíamos anunciado y cumplimos con esa deuda. Va a estar con nosotros el exministro de Educación, Harald Bayer. Nos acompaña en CNN Prime, una agenda abierta aquí en nuestra entrevista del noticiero, Harald Bayer, que es, bueno, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, hay que decirlo, exministro de Educación, economista, en fin. Mucho podríamos decir de usted para presentarlo, así que le agradecemos que nos acompañe en CNN Prime. No, buenas noches, muchas gracias por invitarme. En vivo y en directo, 8:35 minutos para que así lo vean. Bueno, lo primero, de plena contingencia, obviamente la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Usted firma una carta, de alguna manera, de respaldo a la figura de Nicolás Grau, no a su conducción económica, evidentemente, sino en el contexto de esta carta y en contra de la acusación que se termina presentando. Yo quisiera preguntarle primero, ¿cómo se gesta esta carta? ¿Por qué usted decidió firmarla? ¿Quién le pidió la firma? No, estas son las típicas cartas que organiza un grupo de personas y después se va corriendo entre los círculos académicos. Ya no recuerdo exactamente quién me pidió la firma, pero a mí me parece que el país con estas acusaciones constitucionales está cometiendo graves errores. Está usando la acusación constitucional, que es un recurso de última instancia para la guerrilla política, y eso le hace mal al país. En este caso en particular, además, más allá de si se equivocó o no en las proyecciones, más allá de si los ingresos fiscales estaban mal proyectados, yo creo que ninguno de esos factores significa un incumplimiento de la ley, una violación de la Constitución, y por lo tanto no corresponde una acusación constitucional. Me parece que el país se ha ido polarizando y está usando estos instrumentos como parte del conflicto político, y es una mala idea, y en este caso creo que también se cumple esa premisa. Después quiero llevarlo al tema más macro, efectivamente, del uso de esta herramienta que la verdad es que hay mucho consenso en general o mucha
salvo cuando les preguntan por las que han impulsado estos sectores, pero parece haber un relativo consenso en lo que usted dice respecto del abuso, de que esta es una facultad, si es legítima, está en la Constitución, nadie podría decir lo contrario. Desde su perspectiva, entonces, ¿el exministro Grau no ha violado la Constitución? No ha incumplido las leyes ni ha violado la Constitución, creo yo, y por lo tanto no merece esta acusación constitucional. Igual llamó la atención que usted la firmara, porque, y también vamos a retroceder en unos momentos más a su acusación constitucional del año 2013, pero llamó la atención que usted firmara, porque usted fue acusado constitucionalmente, en ese tiempo no existía el Frente Amplio, pero sí existían los entonces dirigentes estudiantiles que después forman el Frente Amplio y que de alguna manera se congratularon o celebraron cuando es aprobada su acusación constitucional. Entonces, doblemente llamó la atención que usted firmara la carta. Bueno, pero a ver, yo siento tener la independencia y la libertad para tomar las decisiones y las acciones que creo que son buenas para el país y que son correctas desde el punto de vista institucional. Creo que esta acusación es incorrecta desde el punto de vista institucional y yo no puedo apoyar una situación como esa y por lo tanto si me piden una firma, los economistas estamos muy conectados, digamos, me parece que es lo que corresponde. Más allá de lo que hayan hecho ellos o esta generación en ese momento, digamos, no, uno tiene que distinguir, ¿no es cierto? De repente le toca ser uno parte de la rencilla política, pero creo que cuando uno tiene estas posibilidades tiene que tratar de velar por lo que es correcto, por lo que es apropiado y lo que conviene a la institucionalidad del país, y eso es lo que yo hice y lo he hecho en otras oportunidades también. No es la primera vez, me parece que sobre todo porque yo sufrí la acusación constitucional, tengo tal vez una exigencia más alta de evaluar esto con cuidado y ver si corresponde o no corresponde, y en este caso me parece que no corresponde. Claro, pero usted veló por esos principios lejos de un ánimo de revancha. No, es que yo creo que esos ánimos de revancha no son adecuados. Yo entiendo que la política es de rencillas de repente, es de golpes bajos, digamos, pero también es una instancia para cooperar, para de alguna manera velar por cosas que creo que son correctas y indudablemente yo siempre voy a tratar en la medida de mis posibilidades de velar por eso. Felipe Larraín, ayer acá en CNN Prime dijo que eran dos nomás los economistas que no eran de izquierda o centroizquierda que habían firmado esta carta. Usted y uno más. Dijo, pero son dos nomás los que no son de centroizquierda. Bueno, no sé en qué contexto lo dijo, pero la pregunta que uno siempre se tiene que hacer, sobre todo si uno participa en el debate de políticas públicas, y yo he tratado durante mi vida de participar en el debate público, siempre aportando desde los datos, desde la evidencia, tratando de conducir y aportar. He participado en muchas comisiones de distintos gobiernos y por lo tanto creo que el deber de las personas que estamos en ese debate es también dar su opinión respecto de asuntos que tal vez no están directamente relacionados con las políticas públicas, pero que influyen en el ánimo con el que esas políticas públicas se construyen. Y a mí me parece entonces que correspondía firmar la carta, pero entiendo que otras personas pueden no haberlo hecho. Ahora, ¿lo llamó a todo esto Nicolás Grau o no? No lo ha llamado. Ya. Tampoco estoy esperando comillas. No. Me imagino. No apoyar la acusación constitucional es respaldar la política económica que llevó adelante Nicolás Grau, y se lo digo porque, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Romero del Partido Republicano, decía, si se cae esta acusación constitucional, la oposición va a salir a decir que la política económica y la conducción económica del expresidente Boric y su equipo económico fue buena. No, yo creo que uno puede hacer una separación y precisamente las personas que participan en el debate público tienen que ser capaces de hacer esa separación, incluidos los políticos, digamos, ¿no es cierto? Uno puede tener visiones muy distintas y de hecho Chile es un país tremendamente pluralista con visiones muy distintas respecto de muchas materias y eso enriquece el debate, enriquece de alguna forma, ¿no es cierto?, la generación de políticas públicas, pero hay
están todas las ideas sobre la mesa, digamos, y la población y los políticos Pero no debe entenderse su firma a esta carta como una adhesión a la política económica que usted la esté respaldando. No. Y yo supongo que si alguien supone eso no tiene ningún sentido, digamos. Ahora, ¿cómo cree usted que puede afectar, si es que se aprueba, pues ni siquiera un paso atrás, la presentación de esta acusación? ¿Cómo cree usted que influye en el ambiente de este que decía usted, del debate de políticas públicas, pero incluso específicamente estamos en medio de la tramitación de probablemente el proyecto más relevante para este gobierno, que es esta mega reforma o proyecto de reconstrucción y reactivación nacional? ¿Cómo cree usted que puede afectar el ambiente? No, yo creo que es muy negativo. Académicos de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica han empezado a hacer investigaciones bastante profundas sobre polarización en Chile. Yeah. Y uno muestra y muestran cómo ha ido creciendo la polarización afectiva, que es tremendamente complejo desde el punto de vista del ambiente político y de la posibilidad de construir acuerdos para lograr políticas públicas con una mirada de largo plazo. Y eso la población lo está pensando también, digamos. Si uno mira, por ejemplo, la encuesta CEP que se divulgó hoy día, hay una voluntad por acuerdos. Un 66% dice que cierto? quiere líderes que lleguen a acuerdos. Claro, que lleguen a acuerdos y se ha mantenido relativamente alto. Se dan cuenta de esta tensión que al final los perjudica a los propios ciudadanos, digamos. O sea, usted diría que efectivamente la presentación de esta acusación va a, de alguna manera, entorpecer la tramitación, entre otras, de esta mega reforma. Por supuesto, podría pasar eso. Ahora, como está recién partiendo el gobierno, muchas veces los distintos sectores se alinean un poquito en función del gobierno o de la oposición al gobierno, ¿no es cierto? Y eso opera un poquito automáticamente. Así que no sé si va a tener efectos en esta ley en particular o en este proyecto de ley en particular. Pero sí en el clima político de construir los grandes desafíos que tiene Chile. Lo hace más difícil. O sea, por ejemplo, a propósito del debate fiscal, ¿no es cierto? Hemos estado proyectando más los ingresos fiscales. Eso requiere un análisis, pero eso requiere un análisis muy exhaustivo donde participen todos los sectores para entender qué nos está pasando, digamos. Había una especie de tradición en Chile de no acusar constitucionalmente a los ministros de Hacienda. Si no me equivoco, el único precedente que existe fue Alejandro Foxley, ministro de Patricio Aylwin, y que es acusado durante el gobierno del expresidente Frei, que se rechaza. Sí. Pero había desde entonces, de alguna manera, una tradición de que no se les acusaba, y yo no sé si esto tiene que ver con la importancia de la confianza en las cifras, no sé, ¿cómo ve usted que de alguna manera que se rompa esa tradición? Es producto de este clima político que hemos ido construyendo malamente en el país. Pero había una categoría distinta de alguna manera. A ver, yo creo que las acusaciones constitucionales, o sea, la posibilidad de acusar constitucionalmente tiene que existir y ningún ministro debería estar eximido de eso. Si alguien incumple, si un ministro incumple la ley o viola las normas constitucionales, indudablemente que esa acusación cabe, pero lo que hemos estado viviendo es una situación en la cual las acusaciones tienen poco respaldo, es parte del juego político y eso es lo que creo que está mal, porque al ser parte del juego político, ¿no es cierto?, degradamos, por así decirlo, la institucionalidad y claro, no habíamos estado dispuestos a degradar la institucionalidad fiscal, pero da la impresión de que en este caso estamos disponibles para eso y eso es lo que yo considero que es tan lamentable. Me interesa ese punto que toca Harald. ¿A qué se refiere con que parece que con esta acusación estamos dispuestos a degradar la institucionalidad fiscal? Nosotros hemos construido una institucionalidad fiscal que es bastante respetada en distintos lugares. Sí. Y hemos tenido flaquezas, digamos, ¿no es cierto? Y esto a propósito de las proyecciones, de los ingresos fiscales, que se resuelven trabajando colectivamente para resolverlo, porque al final esto es de interés del país y es del interés de todos los gobiernos que haya una institucionalidad fiscal muy sólida,
Hay muchas modernizaciones que uno puede aplicar a lo que hay hoy día. Por ejemplo, de nuevo, varios académicos de distintas instituciones han planteado la necesidad de que cuando se presentan los informes financieros, por ejemplo, ¿no es cierto?, cualquiera de estas definiciones estén todos los datos disponibles que se usaron para esa proyección, que estén los códigos que se utilizaron para hacer las proyecciones y cualquiera de las modificaciones. Eso todavía no lo tenemos. Esas son modificaciones que vale la pena discutir, cómo se presentan, para ir fortaleciendo. En este caso no hay ese ánimo, sino que la acusación constitucional es para pasar la cuenta por claro, malos resultados fiscales, pero eso son críticas políticas, no son violaciones a la ley, digamos. O sea, una mala política pública o una mala ejecución de una política pública no debiera ser razón de una acusación constitucional. No, es una crítica política eso. No una violación de la Constitución. Claro, no es Ahora, usted diría entonces, para no malentenderlo, que esta acusación constitucional de alguna manera sí degrada la institucionalidad fiscal. O sea, pone en riesgo genera la posibilidad de que esa degradación ocurra, porque el ánimo de construir y de corregir los errores que puede haber en esa institucionalidad, ¿no es cierto?, pasan a segundo plano. Pero solo eso, solo porque pasa a segundo plano la posibilidad de mejorar nuestra institucionalidad fiscal, o también porque se ponen en duda cifras, también porque se dice aquí hubo ocultamiento, se sugiere aquello. ¿Es todo pero para eso? evitar eso, supongamos que eso no es lo que yo leo de los reportes que ha ocurrido, pero supongamos que existe esa posibilidad. La mejor forma de evitar eso es abriendo todavía más los datos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se puedan reestimar por independientes, digamos, ¿no es cierto?, esos datos. Pero eso requiere ponerse a trabajar de cómo esto se hace, cómo se logra, cuáles son las restricciones que hay que poner a esto, o hay que abrirlo completamente. Eso me parece que es una discusión interesante que requiere la participación de todos los sectores, porque eso es lo que va a estar generando, ¿no es cierto?, una mejora institucional profunda que va a beneficiar no solamente a los ciudadanos, sino que a todos los políticos por lo demás. Digamos. ¿Cree usted que puede haber un daño a la imagen internacional también de Chile con esta acusación constitucional y la argumentación que se hace en torno a ella? Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad, pero Chile es suficientemente robusto en esta materia como para que ese daño se produzca, y también los analistas internacionales y los expertos reconocen que esto es parte de la rencilla política. Por eso que yo digo, esto debiera salir de esa rencilla política, digamos. Pero no creo que haya un daño tan fuerte, digamos, al prestigio del país en esta materia. ¿Cómo recuerda su propia acusación constitucional? Ya no la recuerdo, digamos. Pero el 2013 usted termina siendo destituido. Se le acusaba básicamente de no detener, no fiscalizar, no parar el lucro en las universidades, que está prohibido. ¿Cómo recuerda esos momentos? Yo me imagino que fue un momento muy ingrato en su vida pública. Por supuesto. Pero a ver, lo que había era una deficiencia en la regulación, ¿no es cierto?, que yo traté de abordar. Se envió un proyecto de superintendencia, trabajamos con la OECD para mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad, cambiamos el sistema de financiamiento estudiantil, hicimos muchas cosas que aspirábamos a lograr, que no se concretaron porque vino esta acusación constitucional que yo creo que no tenía ningún fundamento. Las personas que la han analizado de manera independiente y que no están obnubilados, por así decirlo, por el momento político, también han llegado a la misma conclusión. Hay varios que antes la apoyaron que hoy día se arrepienten. Sí, por supuesto, pero eso yo creo que fue parte, un momento político lamentable, y a mí lo que me gustaría, a propósito de esa experiencia, es que esto no ocurriese más, que personas como yo no estuviesen sometidos al mismo proceso, porque creo que al final no es bueno para el país. Porque uno cuando está en esta discusión, uno quiere que las cosas sean buenas para el país, digamos, más allá de que si uno se equivocó, no se equivocó. Pero de alguna manera, usted, me imagino, obviamente, que la sintió como una acusación injusta, la que usted sufrió. Y un castigo, por tanto, injusto. ¿Y se sintió finalmente víctima de estas rencillas políticas? O sea, ¿que terminaba siendo como un daño colateral usted? O sea, yo entendí qué es lo que había detrás, digamos, ¿no es cierto? Que era parte de un conflicto político muy importante, y era una forma de congraciarse con un movimiento estudiantil y que se veía con potencial político, ¿no es cierto?, para de alguna forma
ganar, por así decirlo, puntos en la disputa electoral y política. Entonces, Concertación, claro, tratando de ganar puntos frente al movimiento estudiantil. Claro, pero bueno, pasó, digamos. Yo lo que he tratado de hacer después de esto es seguir contribuyendo y cada vez que puedo decir, mire, este no es el instrumento para hacer crítica política, que hay otros instrumentos que son muy superiores, que las ideas finalmente son superiores. ¿Qué tendría que hacer un ministro de Hacienda para que realmente fuera acreedor en justicia a una acusación constitucional? No, incumplir la ley, pues no presentarlo, esconder los datos, ¿no es cierto? No ser transparente de acuerdo a lo que establece la legislación, mentir con las cifras, digamos, y no presentarlas, claro. O sea, un error pequeño, grande o mediano es distinto, dice usted, un dolo. Claro. Ya, tendrían que demostrar eso. Tendrían que demostrar eso, y aquí hay, no sé, pues hay diferencias respecto a cómo se proyectaron los datos, no parece, o sea, es difícil hacer sentido de esta acusación constitucional. Es difícil, dice usted, que tenga sentido para usted, claro, en el razonamiento. Sí. Quiero preguntarle si, para pasar a ver un par de cosas más que quiero preguntarle de educación, nos van a quedar muchas en el tintero, así que lo vamos a tener que invitar de nuevo, Harald, acá, pero ¿qué le parece que el ministro de Hacienda, cuando el Consejo Fiscal Autónomo, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo le decía a los ministros de Hacienda anteriores del gobierno anterior, también le hacía recomendaciones a las que no hicieron caso, les advertía cosas a las que no hicieron caso? Bueno, hoy día, en el presente, el ministro de Hacienda, por ejemplo, cuando cambia el Consejo Fiscal Autónomo la forma de calcular, por ejemplo, el precio del cobre a largo plazo, a lo que le favorece, lo incorpora dentro de su informe. Pero cuando le hace advertencias respecto a la mega reforma, dice que son recomendaciones más. Y por otro lado, el oficialismo toma las críticas que se hicieron al exministro Grau en su momento del Consejo Fiscal Autónomo como la certeza máxima. Entonces, ¿cuándo se valora y cuándo no se valora a este Consejo Fiscal Autónomo? O sea, yo no tengo esa impresión. Yo creo que el ministro Quiroz ha planteado de que valora el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Más bien ha dicho que tiene algunas diferencias respecto de, por ejemplo, el temor que ha expresado el Consejo Fiscal Autónomo de si las proyecciones de aporte que va a ser el crecimiento son realmente certeras y que no hay ahí un error que debería considerarse. Eso me parece que es parte de la discusión. Pero cuando pide compensaciones el Consejo Fiscal Autónomo... Sí, pero es una decisión política. El Consejo Fiscal Autónomo está muy bien en sostener de que el proyecto no se financia, ¿no es cierto?, hasta el 2034, en las proyecciones, y que le gustaría ver compensaciones dada la situación delicada en la que está la finanza. Y eso, pero el ministro puede decir, mire, está en su derecho, digamos, ¿no es cierto? Antes que se nos acabe el tiempo, un par de cosas, como le digo, van a quedar otras en el tintero, pero ¿qué le parece la forma en que se ha cobrado a los deudores del CAE, sacándoles de sus cuentas corrientes todos los fondos que tenían para cubrir esas deudas? No solo los de 5 millones para arriba, sino también se han visto desde 3,5 millones. Bueno, la ley del CAE tiene un título donde permite que la tesorería cobre, ¿no es cierto?, usando los instrumentos que la tesorería tiene. Este es uno de los instrumentos que tiene la tesorería. ¿Usted lo hubiera usado? Yo habría preferido un modelo de reprogramación más transversal, aprobado en una legislación, pero dicho eso, yo creo que uno tiene que usar los instrumentos que tiene para estos dispositivos, para esta situación. No, yo habría enviado un proyecto para renegociar esto en forma más general, digamos. Pero dado que eso no se ha hecho, dado que el proyecto que el gobierno anterior envió de renegociación no se aprobó, hay que usar los instrumentos que están disponibles. ¿Qué le pareció que el expresidente Gabriel Boric criticara duramente esta forma de cobrar el CAE? O sea, y su intervención pública en el fondo, diciendo había consenso en el otro sistema. Eso es parte de la política. Yo creo que comete un error, digamos, más allá del tema de CAE, digamos. Yo creo que los expresidentes se tienen que contener durante un tiempo razonable. Creo que estos 3 meses no es un tiempo razonable, pero esa es mi visión de cómo se debe comportar los expresidentes, digamos. No. Si él quiere hacerlo, está muy bien. Sí, pero ¿a usted le parece que un expresidente más bien no debiera entrar en
en este tipo de debates claro, contingentes tan rápido. Por cierto, porque el presidente, de nuevo, los expresidentes, más allá de qué es lo que decía hacer él sobre su futuro político, ¿no es cierto? Creo que tienen una cierta responsabilidad de mirar de nuevo el futuro, digamos. O sea, Chile le faltan liderazgos que esté orientando al país hacia el futuro. ¿Dónde queremos estar en el 2050, por ejemplo? Una pregunta tan... Y usted le ha preguntado a los líderes políticos y ninguno le dice ninguna respuesta sobre... O sea, ¿le gustaría un expresidente mirando más al futuro que a la contingencia? Y creo que ese es su rol, además. O sea, si ese debería ser el rol de los expresidentes. Claro, de los expresidentes. Y después, claro, si se produce la oportunidad, tiene todo el derecho a competir por ser de nuevo presidente del país, digamos. ¿Usted cree que eso va a pasar o no? No, no lo sé, digamos, porque depende de tantos factores. Sí. Pero es muy joven, es muy joven. No tengo bola de cristal para estas cosas. Yo tampoco, ojalá. Aunque me dicen que parezco bruja, pero no. pero por otras razones. Escoba tengo, pero en fin. Para ir cerrando, quisiera preguntarle, se le criticó también, aparte de esto que usted menciona, que él le decía al gobierno, le decía al ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, usted prometió en su campaña y no cumplió con condonar el CAE. Esa fue, decía Alvarado, además una de las razones de que aumentara la morosidad. ¿Que le parece que en el fondo que hay una contradicción ahí con criticar lo que está pasando ahora? Sí, pero más allá de eso, yo creo que cometieron un error político. O sea, el gobierno anterior envió primero el proyecto de refinanciamiento muy tarde. O sea, en octubre del 2024, y todos sabemos que estos proyectos se demoran. Ese proyecto tenía una parte que era una reprogramación que no estaba mal pensada. Y tenía varios pifias, por así decirlo, en otras dimensiones del proyecto. La paradoja de esto es que hacia el final, pero ya muy tarde, como que se fue armando un acuerdo, pero ya quedó tan tarde que no alcanzó a ser legislado. Entonces yo creo que el error político principal del gobierno anterior en esta materia fue enviar demasiado tarde este proyecto y no haber generado los espacios suficientes para producir los acuerdos que, como digo, se fueron produciendo muy al final, pero ya tan al final que no hubo tiempo de legislarlo. ¿Pero es verdad o no que había consenso? Había ciertos acuerdos básicos respecto de cómo tenía que funcionar este sistema de financiamiento. Y probablemente lo que faltó fue que nunca estuvo claro cuánto costaba. Entonces eso también, tal vez por eso no cuajó. También eso generó como una cierta incomodidad porque uno quiere aprobar algo que se sepa cuánto va a costar. Cierro preguntándole de todas las políticas que se han escuchado, no sé, pausar los SLEP, crear un nuevo sistema de admisión, las escuelas protegidas. ¿Hay alguna que le genere preocupación y por el contrario hay alguna que le parezca muy positiva o todavía estamos al debe en cuál debería ser la gran reforma? Yo creo que valoro mucho el esfuerzo de que se cumpla el segundo básico, que los niños y niñas aprendan a leer fluidamente. Yo creo que ese sería un gran logro para la educación chilena. Si el gobierno avanza en esa dirección sería muy positivo. Y a mí lo que más me preocupa, de lo que mencionó usted, hay otras cosas que me preocupan. Bueno, si le preocupa a usted, libre. Yo creo que es un error tratar de terminar con el sistema de admisión escolar. La pausa, los SLEP, yo siempre he sido partidario de un modelo mixto, no voy a entrar en detalle por qué, pero porque estamos en la hora. Sí, como nos queda poco tiempo, ¿por qué usted cree que es un error terminar con el sistema de selección escolar? Porque yo creo que la flexibilidad, incluida el mérito académico, puede funcionar dentro de este sistema. Y este sistema, si uno lo descentraliza, tiene el riesgo de que genere una selección donde se discrimine finalmente, ¿no es cierto? En cambio, hay países que tienen sistemas de selección por mérito y que usan un sistema de admisión escolar. Holanda es el caso más, o Países Bajos, digamos, el caso más emblemático. Pero hay otras situaciones en las cuales eso también ocurre. Entonces me parece que uno puede elegir otros criterios, pero manteniendo el sistema de admisión escolar, y creo que ha sido un avance y no debería, no sé, decidirse terminarlo. Ahora, tampoco es tan claro qué es lo que quiere hacer el gobierno, digamos. Ha sido en esta materia, yo creo que todavía están pensando exactamente qué es lo que quieren hacer. Harald Bayer, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedamos entonces con esa reflexión también final y lo dejamos ya invitado para que volvamos a conversar de estas y otras materias. Muchas gracias. Gracias a usted.
Y vamos a otras materias de la contingencia. La operación Tokio ha sido para el Ministerio Público el golpe más duro al Tren de Aragua, donde más les duele su patrimonio. El caso también ha reabierto el debate sobre la eficiencia de la unidad de análisis financiero y la responsabilidad de los bancos y otras actividades económicas, también del sector privado y público, en reportar actividades sospechosas. Vamos a profundizar en este tema en la nota de Juan Cristóbal Cható. Esto es una operación que debería hacer tambalear al Tren de Aragua en lo que más le complica, que es lo patrimonial. Hablamos de la Operación Tokio, con la cual, tras 2 años de investigación, la Fiscalía desbarató una red de extorsión, tráfico de drogas y prostitución que había permeado la vida nocturna en Santiago. Pero no solo eso, también desmontaron el mecanismo con el cual lavaban el dinero y lo sacaban del país, llegando a extraer más de 74.000 millones de pesos. Sin embargo, la investigación no nace de ninguna alerta de los bancos ni de la unidad de análisis financiero, sino de un hallazgo casi fortuito en el sitio del suceso de un violento crimen que remeció a la opinión pública. Bueno, esta investigación comienza con el hecho del quíntuple homicidio en Lampa, pero que tiene 2024, que tiene relación básicamente con la Fiscalía Sur, porque en uno de los teléfonos que se incauta en ese sitio del suceso, que no era de ninguna víctima ni imputado, sino que era de una testigo, en este caso la mujer que casi todo el mundo conoce como la Barbie. Ella, Bárbara Hernández, es la persona que está vinculada básicamente en la estructura con lo que tiene que ver con los eventos, pero con las extorsiones también hacia los comerciantes, tanto del sector del barrio Bellavista, como también de todas las otras zonas donde se realizan las fiestas. Ahí descubren este esquema que se puede explicar en 4 roles. El primero es el de recaudador de los dineros ilícitos. Ese efectivo se entregaba a los abonantes, quienes lo bancarizaban en cuentas manejadas por los prestacuentas. Ellos fragmentaban los fondos y, ya lavados, pasaban a los receptores, que se encargaban de llevarlo al extranjero. Lo que nosotros hemos descubierto no tiene que ver solo con las extorsiones, tiene que ver con los distintos mercados, con la venta de droga, con la explotación sexual, con los delitos contra la propiedad, con los dineros que consiguen en los secuestros, con todo la recaudación que tiene el Tren de Aragua en nuestro país finalmente, y esta es la forma en que lo estaban sacando. Ellos lo que hacen es usar, aperturar cuentas corrientes a nombre de personas que a lo mejor podían justificar un cierto monto de dinero, pero no tanto, y de esa vía armar sociedades de papel como son Vex Group y Vex Digital, que se arman con 6 días de diferencia. Uno de los puntos más llamativos de esta operación fue el descubrimiento de que el crimen organizado transnacional en Chile llegó a penetrar el sistema bancario. Primero se supo de un ejecutivo del Banco Santander llamado José Pérez Asensio, quien trabajó por años en la institución y, según la Fiscalía, abría y facilitaba cuentas para el lavado del dinero. Después, en la formalización del caso, se supo de una funcionaria externa del Banco Estado involucrada en el mismo rol llamada Rosana Blanco Blanco. Esto llevó a allanamientos e incautaciones en ambas instituciones financieras y serios cuestionamientos a los resguardos que toman. Los bancos yo creo que tienen mucha información que pueden aportar de mejor manera al sistema de persecución criminal y al sistema de inteligencia financiera. Es un desafío. Hoy día hay pocos incentivos para hacerlo porque las multas son insignificantes si es que el banco no cumple con sus obligaciones, y por supuesto que puede existir también persecución criminal en contra de organizaciones que permiten negligentemente el lavado de dinero. Ahí hay un espacio, creo, donde la Fiscalía también puede avanzar criminalmente. El hecho también puso sobre la mesa la capacidad y agilidad de los bancos para reportar a la unidad de análisis financiero y la velocidad de la UAF en informar estos hechos al Ministerio Público. El Banco Santander informó tras el operativo que ellos reportaron operaciones sospechosas a la UAF, y después se supo que esa institución había relevado la información a la Fiscalía, incluso antes del quíntuple homicidio que llevó a esta indagatoria. En este caso se ha conocido que algunas operaciones sospechosas fueron efectivamente reportadas, no todas. Parte de esas operaciones fueron también analizadas por la UAF e informadas al Ministerio Público, y desde la Fiscalía se ha dicho que con esa información se han hecho diversas diligencias, entre ellas algunas que explotaron el año pasado, también vinculadas a financiamiento del Tren de Aragua. Es decir, el sistema demuestra que efectivamente funciona. Con meses de investigación por delante y con 17 involucrados en prisión preventiva, son varias las dudas pendientes que la Fiscalía tendrá que resolver para concretar este golpe, que hasta ahora es el más importante que las autoridades han podido dar al patrimonio del Tren de Aragua.
El Ministerio de Hacienda descartó llegar a equilibrio fiscal al año 2030, es decir, cuando termine este gobierno, y proyecta llevar el déficit a 1,5% del PIB para ese año. Si bien se espera que la deuda pública no supere el límite del 45% del producto, el endeudamiento adicional que solicitó el Ejecutivo por $6.000 millones podría adelantar el sobrepaso de ese techo. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pilar Gutiérrez nos lo explica. ¿Será que no va a lograr el equilibrio fiscal al fin de esta administración? Obviamente, el número lo dice. Así, el ministro de Hacienda reconocía que no van a cumplir lo que se prometió en campaña. El objetivo ahora es llegar a un balance estructural de menos 1,5% para el año 2030. Lo que sí se va a mantener es la meta de no superar el límite prudente de deuda de 45% del PIB. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29. Estas metas son logrables primeramente y muy principalmente recuperando el crecimiento económico. El proceso en el cual tenemos plena confianza va a ocurrir. Es el decreto de política fiscal de este gobierno, que tiene un objetivo dual: fijar el nivel máximo de deuda que no superará la administración y las metas fiscales para todos los años de gobierno. Lo veo como una cierta dosis de realismo. A mí me parece que en el escenario fiscal que está hoy día el país, me parece que es casi imposible llegar a equilibrio estructural. Y digo casi porque siempre hay una cierta probabilidad de llegar, pero la probabilidad es muy baja de llegar a equilibrio estructural cuando uno parte de 3,7 puntos del PIB de déficit. Y es que ese es el escenario de partida según el último informe de finanzas públicas. Sin embargo, con las acciones que busca implementar el gobierno, esperan mejorarlo a 2,6%. Hacia 2027, el esfuerzo también sería grande para llevar el déficit a 1,8% y luego reducirlo de forma gradual para llegar al 1,5% en 2030. Que el ministro Quirós le ha mentido al país o ha hecho malas proyecciones. Aún falta los estimados del 2027, 2028, 2029 hasta el 2030. Esas estimaciones no están. Por lo tanto, ¿cómo va a llegar al 1,5 al 2030? No llegar al equilibrio fiscal es grave, es preocupante, pero más preocupante es la liviandad con la que se ejecutaron los presupuestos, se hacían las proyecciones y se tomaban las decisiones económicas durante los últimos 4 años. Para lograr las metas autoimpuestas, Hacienda plantea 4 ejes: recuperar el crecimiento económico, racionalización y reordenamiento del gasto, modernizar la gestión en empresas públicas y la gestión integral de activos y pasivos del fisco. Sin embargo, hay expertos que consideran que falta conocer más detalles. Los antecedentes que uno conoce hoy día no permiten lograr esa trayectoria, por lo tanto esperamos que el Ministerio de Hacienda entregue los supuestos que están detrás, fundamentalmente respecto al ajuste de gasto, para poder alcanzar el nivel de déficit del 1,5 y lo más importante, lograr de que el nivel de deuda a producto se mantenga con un techo de un 45%. Con ese nuevo antecedente uno pudiese evaluar de mejor forma la credibilidad que puede tener este decreto fiscal. Precisamente el límite de deuda es el que más dudas genera. El mismo gobierno reconoció que el 45% se traspasaría hacia 2028, algo que a juicio de especialistas podría adelantarse con el endeudamiento adicional que está solicitando el Ejecutivo por $6.200 millones. El límite del 45% lo vamos a pasar. Eso yo no tengo ninguna duda de aquello. No veo cómo, digamos, el mismo gobierno está proyectando eso. Pero de aquí al 2030 no tenemos ninguna posibilidad de no traspasar ese 45% con las cifras que se han sincerado al último tiempo. La clave estaría en conocer en qué punto se centrarán los esfuerzos del gobierno para reducir el gasto hacia adelante. Yo creo que en una segunda etapa hay que avanzar en esfuerzos legales, y esos esfuerzos legales, por supuesto, van en 2 líneas. Una, romper la tendencia de crecimiento del gasto. La racionalización es importante y se pueden hacer esfuerzos adicionales, y el gasto social también tiene que ser entregado de forma eficiente, cuestionarnos cómo lo estamos entregando, hacer todas las medidas que sean para cuidar nuestros recursos públicos, evitando duplicidad y evitando, por supuesto, también que personas que no cumplen los requisitos para recibir beneficios no los reciban. Desde Hacienda insisten en que no tocarán el gasto social, una afirmación que aún genera cuestionamientos desde la oposición. La acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, genera tensión entre los partidos oficialistas. Esto porque mientras republicanos, libertarios y la UDI votarían a favor del libelo, RN dio libertad de acción a sus parlamentarios y el PDG no tiene aún una postura como bancada. El informe es de Sebastián Riz.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por republicanos, el Partido Nacional Libertario y diputados descolgados del PDG y RN, provocó más tensión en el oficialismo que unidad frente al libelo. A mí la palabra tensión me parece muy precisa. La política está llena todos los días de tensiones. En el caso de Renovación Nacional, lo central en el actuar político es el tema que discutimos a propósito del CENSE, es cómo nos enfrentamos cuando se pretendía terminar con la gratuidad de los mayores de 30 años. En estas materias, la verdad que estamos dispuestos a que haya libertad de acción. No podemos transformar las herramientas constitucionales en un espectáculo político de manera automática. Nuestro deber en la Cámara es fiscalizar, pero con extrema seriedad, con fundamentos jurídicos sólidos y siempre defendiendo la institucionalidad. Esto porque Renovación Nacional dio libertad de acción a sus parlamentarios en la votación y el PDG aún no define una postura como bancada. Y es que según algunos personeros de RN, el libelo complicaría las negociaciones con la oposición y cambiaría el foco de la discusión. Una postura que no cayó bien en sectores del oficialismo. Mira, yo creo que los chilenos están cansados de los cálculos políticos, eso es lo primero. Y va a ser muy difícil quienes voten en contra de esta acusación. No sé cómo le van a explicar al pueblo de Chile, porque esta acusación tiene fundamentos fuertes. No es cualquier acusación. Si las autoridades que hoy día están electas no ejercen su soberanía que le dio el pueblo para ser la voz de ellos, yo creo que realmente es una vergüenza, la verdad. Bueno, nosotros creemos que el que se tensione el oficialismo con la oposición o que se tensione la relación al interior de un partido determinado no es razón para que no se ejerza una herramienta y una atribución fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados. Si fuera por tensiones, la verdad que tendríamos que estar siempre muy tímidos a ejercer acciones que son las que provocan precisamente un debate político. La relación o lo que provoque al interior de cada uno de los partidos, un tema que tienen que analizarlo los partidos. Y es que según los plazos establecidos por la comisión revisora, el exministro Grau fue notificado durante este miércoles, otorgándole según el reglamento un plazo de 10 días para su contestación, lo que llevaría a la discusión a la semana donde el gobierno espera votar el Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado. El exministro sería notificado hoy día, eso le da 10 días y por lo tanto estaría venciendo el 22 de este mes, la fecha en la cual él puede comparecer. Comparecer significa que él hace la presentación, puede hacerla él personalmente o la puede hacer su abogado. En ese contexto él podría hacerlo desde mañana hasta el día 22 y por lo tanto vamos a estar un poco a la espera de cuando eso ocurra. Acusación constitucional que genera tensión dentro de los partidos del oficialismo y que desde el mismo gobierno han decidido tomar un paso al costado y dejar que sean los parlamentarios quienes ordenen sus filas. Esto va por carril separado. El gobierno tiene que avanzar con sus proyectos de ley, con su agenda legislativa y los parlamentarios tienen todo el derecho y el gobierno no va a comentar el mérito de la acusación constitucional que tiene su propia sede. El gobierno tiene sus objetivos fijados en sus proyectos de ley que están discutiéndose en el Congreso. Yo respecto a las decisiones que tomen los partidos políticos no me voy a pronunciar porque le compete a cada parlamentario en conciencia definir, ¿no es cierto?, qué apoya o qué rechaza. Con la tómbola ya girada y los nombres de quienes conformarán la comisión revisora listos, la acusación constitucional contra el exministro Grau entra en una etapa decisiva de su discusión. Esto mientras la arremetida fiscalizadora genera más de un roce en las filas oficialistas. El quinto observatorio nutricional de Nestlé, junto con la Universidad Finisterra, arrojó un dato preocupante. Escuchen bien, un 85% de los padres percibe a sus hijos con un peso normal, cifra que tiene una gran diferencia con los números entregados por la JUNAEV en su mapa nutricional. Se lo contamos en esta nota. Según el último mapa nutricional de JUNAEV, la obesidad infantil es una de las principales amenazas que tiene la salud pública. Las cifras son alarmantes. Más de la mitad de los escolares en Chile se encuentran en una situación de malnutrición por exceso. Cifras que, sin embargo, no son percibidas como un problema. Bueno, hay causas subyacentes. Todavía hay cuestiones culturales que bien explicaban acá algunos expertos, no se han superado. Pero el rol de las autoridades y también de la academia es ir
cambiando esas percepciones, ir mostrando también la evidencia del daño que genera hoy día el sobrepeso y la obesidad, insisto, no solamente en la salud física, sino que también mental, y el daño que eso acarrea para el futuro y los proyectos de vida de los menores en su desarrollo personal. Una situación que fue revelada en la 5ª edición del Observatorio Nutricional Nestlé y de la Universidad Finisterra, desarrollado junto a Ipsos. Los datos nacionales hablan de que el estado nutricional normal en los niños no llega al 43% versus los niños, en este caso los padres de estos estudios, hablan que alrededor del 85% tienen peso normal, por lo tanto la brecha es sobre un 40% entre lo que perciben versus la realidad. Hoy algo que es muy importante es que hay una ceguera en percibir el sobrepeso y obesidad. Vemos que el sobrepeso y obesidad aumentan en este país, pero la percepción no va en la misma manera. Y otro hallazgo importante, como los factores multidimensionales de la obesidad. Hemos visto distintos resultados, como los niños no duermen la hora suficiente, como la actividad física no cumple con las recomendaciones, en este caso internacionales de la OMS, como el uso de pantalla, como lo revisamos, ¿cierto? De un promedio de 3 horas con máximo de 8 horas, inclusive en algunos grupos de niños. Pero también vamos a ver aspectos de la salud mental que ahora han tomado una relevancia importante. Pero también los argumentos que pesan al momento de decidir sobre la alimentación de los hijos, como lo práctico y el precio. Este problema no se va a resolver de un día para otro, no lo va a resolver un actor. Acá estamos con la academia, con la industria, con entes gubernamentales para generar la conversación que genere planes concretos. Esto tiene que ser un esfuerzo multifuncional. Y sobre todo el trabajo fuera de la escuela para que desde dentro de la casa podamos generar conductas que nos permitan tener hábitos alimenticios que nos permitan no solamente superar esta pandemia, sino que sobre todo generar menos presión sanitaria para el futuro y los riesgos que eso conlleva de enfermedades crónicas que lamentablemente ya están apareciendo a muy temprana edad. Obesidad infantil que amenaza con convertirse en el gran problema de salud pública en un futuro próximo y que para enfrentarla el primer paso parece ser asumir que existe y que está más presente que nunca. Partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar en Irán porque durante esta tarde Estados Unidos volvió a bombardear distintas zonas del país, lo que desató una serie de ataques cruzados. Hace poco Donald Trump le dijo a un periodista de Fox News que iba a cesar con los ataques durante la noche, pero si es que Irán no acepta un memorándum de entendimiento, van a continuar esos ataques mañana. Por su parte, Irán dijo, la televisión iraní, que 2 residentes fueron heridos por estos ataques. Y más aún, la Guardia Revolucionaria confirmó que cerró el estrecho de Hormuz a todo tipo de embarcación. ¿Qué es lo que ha pasado? Laura Soto nos explica. اتفاقی که دیشب افتاد نشون داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی‌کنند. Irán y Estados Unidos atraviesan su escalada más grave desde que se estableció el alto al fuego en abril. El régimen persa lanzó una ola de bombardeos contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein. Esto en respuesta a los ataques que Washington dirigió contra objetivos iraníes en torno al estrecho de Hormuz. El presidente Trump reprendió a Teherán por su tardanza en negociar un acuerdo y agregó en sus redes sociales que tendrán que pagar las consecuencias. You said that now they will have to pay the price. Yeah. What did you mean by that specifically? Well, we're going to be attacking them very hard. Resuming bombing? Yeah, well, we are. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. Y finalmente cumplió su promesa. La tarde de este miércoles, el Comando Central de Estados Unidos confirmó el lanzamiento de ataques adicionales contra múltiples objetivos en Irán. Agregó además que la operación es de autodefensa y que responde a las agresiones del régimen persa. El secretario de Defensa también había advertido sobre esta acción. Esos ataques que ocurrirán esta noche serán contundentes, serán claros, y en todo momento Irán tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo. Ese es el punto.
Esta reciente escalada en el conflicto comenzó con el derribo de un helicóptero del ejército estadounidense, acción por la que Trump culpó a Irán. Fue a raíz de ese hecho que Washington decidió lanzar sus primeros ataques el martes. Lamentablemente, Estados Unidos está socavando este proceso diplomático, tanto con mensajes contradictorios como con sus posiciones y exigencias en constante cambio. Y lo que es más grave, con repetidas violaciones del alto al fuego. No se trata solo de Estados Unidos. El régimen sionista, mediante sus repetidas violaciones del alto al fuego en el Líbano, también está perjudicando este proceso. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní acusó a Washington de la destrucción de 2 depósitos de uso civil en el sur del país, que suministraban de agua potable a más de 20.000 residentes de la zona. Mientras tanto, el ejército estadounidense anunció el ataque contra un buque en el Golfo de Omán, que según indican no siguió sus instrucciones y transportaba petróleo iraní. Debemos salir de este estado de ni guerra ni paz. La guerra, desde luego, no beneficia al país, pero si creen que al violar nuestra dignidad, nuestro territorio y nuestra patria nos rendiremos o daremos marcha atrás, que sigan soñando con eso. No vamos a ceder en esto. Según informa CNN, una delegación catarí aterrizó en Teherán este miércoles en un esfuerzo por superar las diferencias que impiden cerrar un acuerdo de paz, un pacto que, a juzgar por la reciente ola de ataques, Washington está intentando imponer por la fuerza. Nos vamos a otro tema que nos tiene pendiente, las elecciones en Perú. Sigue el conteo de votos, un proceso lento que va a durar por lo menos quizás esta semana, probablemente quizás el otro mes vamos a conocer quién formalmente va a ser el presidente del Perú. Hasta ahora solo 6.000 votos separan a Roberto Sánchez de Keiko Fujimori. Hoy hablamos con un académico de la Universidad Católica del Perú y él apostó a que sea Keiko Fujimori la que finalmente venza entonces en esta segunda vuelta. Pasemos a revisar. Termina conquistando a la mitad, ¿no? A mí se me pareció muy extraño que no intentara cierta moderación, que para sus críticos puede ser difícil de creer, pero creo que había un bolsón de votos esperando escuchar algo en ese sentido. Apostó, me parece, por asegurar su base, porque en el Perú el voto es obligatorio, pero al haberse reducido las multas y ser una sociedad profundamente informal, es cada vez menos costoso no ir a votar. Me parece que ella optó por solidificar la base y esperar esos votos que le iban a traer el antiizquierdismo y el temor económico al candidato de izquierda, ¿no? Y al final, por poquitísimo, parece que le resultó, ¿no? Bueno, ese es el tema que vamos a analizar a las 10 de la noche en Conexión Global Prime. Nos vamos ahora a Irlanda del Norte, específicamente a Belfast, donde hubo una segunda jornada de violencia en contra de los migrantes. Específicamente se registraron enfrentamientos entre encapuchados y la policía antidisturbios, manifestaciones que fueron convocadas por la ultraderecha después de este ataque que realizó un hombre de origen sudanés a un vecino del norte de Belfast. El partido Reform UK, que es de ultraderecha, también hizo un llamado incluso a prohibirle las visas a las personas que vengan desde Sudán. Escuchemos lo que dijo el líder de Reform UK. No me cabe la más mínima duda de que este hombre no debería haber estado en este país. Es tan simple como eso. ¿Acaso es de extrañar que la gente de Belfast y de otros lugares esté asustada? Yo me despido, pero ya sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches, chao. Bueno, y por supuesto los dejamos súper invitados a Conexión Global Prime con Alicia Contreras. El tema va a ser Perú. Mucho que analizar, que entender y que comprender de esta importante elección presidencial. Así es que no se lo pierdan y luego última mirada con Fernando Paulsen. Miércoles 10 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.